¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente en aquellos 7 días que cambiaron el mundo para siempre? Porque un hombre que fue condenado a muerte en una cruz se convirtió en la esperanza de millones. ¿Cómo es posible que un sacrificio tan doloroso haya traído consigo una promesa de vida eterna? ¿Qué misterio se esconde detrás de la resurrección que desafía la muerte misma? Acompáñanos en este viaje épico, donde exploraremos los momentos que definieron la historia de la humanidad. En cada paso de esta historia, descubrirás no solo los eventos que transformaron el curso de la vida en la tierra, sino también el poder de la resurrección que sigue vivo hoy, cambiando corazones, vidas y el destino de todos. ¿Estás listo para conocer la verdad oculta de la Semana Santa? La Semana Santa, esa semana que millones de personas en todo el mundo recuerdan, no es solo un periodo de reflexión. Es una historia de sacrificio, valentía, traición, sobre todo, de una verdad profunda que ha sido transmitida a través de los siglos. En las Escrituras, estos 7 días se nos presentan como un relato de los últimos momentos de un hombre que, con su vida, cambiaría el destino de toda la humanidad. La verdad oculta detrás de estos eventos, tan a menudo pasados por alto o malinterpretados, se encuentra en los detalles más oscuros de la historia, en las sombras de la traición y en los momentos de luz que emergen entre la oscuridad. Los eventos que desencadenaron el viaje hacia la cruz no comenzaron en el huerto de Getsemaní, ni en la traición de Judas. Comenzaron mucho antes, cuando un hombre llamado Jesús caminaba por las calles polvorientas de Judea con un mensaje revolucionario que desafiaba las estructuras de poder, la ley y la tradición. Sus palabras llenaban los corazones de aquellos que lo escuchaban, pero al mismo tiempo, sus enseñanzas eran un desafío directo a los fariseos, saduceos y sacerdotes que dominaban la vida religiosa del pueblo. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que esos días, aquellos en los que sanó a los enfermos, levantó a los muertos y predicó sobre el amor y la justicia, estaban preparando el terreno para el acontecimiento más grande de la historia, su sacrificio. Pero, ¿por qué aquellos que lo habían seguido, que habían visto sus milagros, se verían envueltos en un plan que terminaría en su crucifixión? La respuesta se encuentra en la verdad oculta de esos 7 días, un secreto que cambiaría todo lo que creían saber sobre Dios y la humanidad. La entrada triunfal en Jerusalén, el acto simbólico de montar sobre un burro, no era solo un símbolo de humildad, sino un mensaje a aquellos que pensaban que Mesías debía ser un rey guerrero, poderoso y temido. Jesús, sin embargo, venía a traer una paz que no se podía entender con los ojos humanos. La multitud, que lo había aclamado como el rey de los judíos, pronto se transformó en una marea de voces que lo repudiaron. Y ahí, en esa contradicción tan palpable, en esa transformación radical de apoyo o condena, comienza la verdadera historia de la Semana Santa, donde la verdad oculta empieza a revelarse. No fue solo un juicio político el que lo llevó a la cruz, fue un juicio espiritual que reveló las fallas del corazón humano. Los mismos que pedían su muerte, pronto descubrirían que, en la cruz, Jesús estaba cumpliendo un plan divino que cambiaría todo lo conocido. Página 2/20. Las puertas del templo se cerraron tras él, y la traición comenzó a gestarse en las sombras. Los fariseos, incapaces de entender su mensaje, se vieron superados por la admiración que Jesús inspiraba en las multitudes. Sin embargo, no era solo la iglesia quien lo veía como una amenaza. Los romanos, que dominaban Judea, temían que la creciente popularidad de Jesús pudiera desencadenar una rebelión. Pero lo que ninguno de ellos había anticipado era que Jesús, el hombre en quien todos se equivocaron al poner su esperanza de cambio, no era un líder político, sino el Cordero de Dios que venía a ofrecer un sacrificio mucho mayor. La traición de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, marcó el inicio y la culminación de estos eventos. Fue él quien, por 30 piezas de plata, entregó a Jesús a las autoridades. Pero, ¿qué movió a Judas a traicionar al Maestro? Muchos se han preguntado si fue la codicia, la decepción por un Mesías diferente al esperado, o si fue la influencia de las oscuras fuerzas que se movían en la sombra. Sin embargo, la verdad más profunda detrás de la traición de Judas es que él, al igual que todos, no comprendió la verdadera naturaleza del reino de los cielos que Jesús había venido a instaurar.
Mientras tanto, Jesús se preparaba para lo que sería una de las noches más trascendentales de su vida, la última cena. En ese banquete, lleno de significados ocultos, Él revela a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Pero, lejos de condenar, les muestra la profundidad de su amor al ofrecerles el pan y el vino, símbolos de su cuerpo y sangre, que serían entregados por el perdón de los pecados del mundo. Este acto, tan aparentemente sencillo, se transformó en el centro del cristianismo, la Eucaristía. Aquellos discípulos, al recibir este regalo, no sabían aún que la próxima noche su maestro sería arrestado, golpeado y crucificado. Al caer la noche, después de ese último encuentro, Jesús se retiró al monte de Getsemaní. En ese jardín, rodeado por la oscuridad y la angustia, comenzó su lucha más profunda. No solo luchaba contra los hombres que venían a arrestarlo, sino contra el peso del destino que le aguardaba. Allí, en esa lucha entre la humanidad y la divinidad, Jesús rezó: «Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este momento, lleno de dolor, es la verdadera agonía del Hijo de Dios, que se entrega voluntariamente a un destino que cambiaría el mundo para siempre. En las profundidades de Getsemaní, la angustia de Jesús era palpable. La noche se tornó aún más densa, no solo por la oscuridad, sino por la tensión de lo que estaba por suceder. Sus discípulos, incapaces de entender el peso de la situación, se habían quedado dormidos, dejando a su maestro enfrentar solo su destino. Mientras se sudaba gotas de sangre, un signo físico del tormento interior que experimentaba, el silencio de la noche se rompió por el sonido de los pasos que se acercaban rápidamente. La traición de Judas se consumaba. El sonido de los soldados romanos acercándose se mezclaba con el crujido de los árboles en el jardín. De repente, las luces de las antorchas iluminaban el rostro de Judas, quien se acercó a Jesús con un beso, ese beso que sellaría su condena. La escena fue como un cruel contraste, un acto de amor que en su perversidad se convirtió en el gesto más traidor. Jesús, al ser arrestado, no luchó contra sus captores. Al contrario, dijo a Pedro que guardara su espada, pues sabía que ese momento estaba destinado a cumplirse. El pueblo había clamado por un rey guerrero, pero Jesús era el rey de un reino que no era de este mundo. Con el arresto de Jesús, la oscuridad de la traición se tornó en el preludio de la condena. Los discípulos, aterrados por lo que acababa de ocurrir, huyeron en distintas direcciones. Pedro, el más cercano a Jesús, se quedó observando desde lejos, pero ni él pudo resistir la tentación de negar a su maestro 3 veces, tal como Jesús lo había predicho en la última cena. La profecía se cumplió y la culpa de la negación de Pedro lo siguió durante años. Así, la desesperación se apoderó de los seguidores del hombre que había sido su esperanza. Mientras tanto, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso que lo juzgaría. Allí, se hicieron falsas acusaciones en su contra, pero él guardó silencio como el cordero dispuesto al sacrificio. Los testigos no lograron ponerse de acuerdo en sus mentiras, y sin embargo, el sumo sacerdote, en su desesperación por deshacerse de Jesús, lo condenó a muerte por blasfemia. Este fue el primer paso hacia la ejecución de un plan divino que nadie, ni siquiera los enemigos de Jesús, comprendían por completo. Jesús, el Hijo de Dios, estaba a punto de entregar su vida, pero en su sacrificio, la redención de la humanidad comenzaba a tomar forma. Al amanecer, los principales líderes del pueblo, que habían pedido la muerte de Jesús, lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Sabían que no podían llevar a cabo una ejecución por sí mismos, por lo que buscaron el consentimiento de los romanos, quienes gobernaban la región. Pilato, aunque dudoso sobre la culpabilidad de Jesús, se vio presionado por las multitudes que exigían su crucifixión. La decisión de Pilato de lavarse las manos ante la injusticia de condenar a un inocente se convirtió en un símbolo de la indiferencia humana ante el mal. Antes de la condena, Jesús fue sometido a una humillación aún mayor. Los soldados romanos, en su crueldad, lo azotaron con una flagelación brutal que desgarró su carne. Luego, lo vistieron con una capa roja, le pusieron una corona de espinas y lo coronaron como rey de los judíos, burlándose de él.
En ese momento, Jesús soportó no solo el dolor físico, sino también la burla y el rechazo de aquellos que se reían de su proclamada realeza. Pero, en el fondo, era el Rey de Reyes, el Cordero que venía a llevar el pecado del mundo sobre sus hombros. A pesar de la humillación y el sufrimiento, Jesús nunca dejó de ser consciente de la misión que estaba cumpliendo. Sabía que su sacrificio era necesario para la salvación de todos. Cuando finalmente fue llevado al lugar de la crucifixión, conocido como el Gólgota, cargando su propia cruz, el dolor físico parecía ser solo una fracción de la carga que llevaba consigo, el peso de los pecados del mundo. Las multitudes se habían reunido, algunos para ver la condena de un hombre que consideraban culpable, otros por la curiosidad, pero todos, sin saberlo, estaban siendo testigos de un evento que transformaría la historia de la humanidad. La escena en el Gólgota fue aterradora. Jesús fue clavado en la cruz, y en ese momento de extremo dolor, sus palabras fueron pocas, pero profundas. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», dijo, extendiendo su misericordia aún sobre aquellos que lo habían crucificado. Así comenzó la verdadera misión de Jesús: ofrecer perdón a la humanidad a pesar de las ofensas cometidas contra él. Mientras la tierra se oscurecía, la creación misma parecía sumirse en el dolor del sacrificio del Hijo de Dios. La verdad oculta de la Semana Santa comenzaba a tomar forma. El sacrificio de Jesús no era solo por los que lo amaban, sino por todos, sin excepción. Y mientras él expiraba, la cortina del templo se rasgó, simbolizando el acceso directo a Dios para toda la humanidad. La crucifixión de Jesús marcó el clímax del sacrificio, pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. En el momento en que Jesús entregó su espíritu, un terremoto sacudió la tierra. Las rocas se rompieron, los sepulcros se abrieron, y muchos de los muertos resucitaron, saliendo de sus tumbas y apareciendo a muchos en Jerusalén. Este fenómeno sobrenatural, visible solo para algunos, fue un testimonio de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El mismo velo del templo, que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que, a través de la muerte de Jesús, el acceso al Padre ya no estaría limitado. El centurión romano que estaba al pie de la cruz, observando el sacrificio, exclamó en voz alta: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Un hombre que había presenciado cientos de ejecuciones, pero que nunca antes había visto algo como esto, comprendió en ese momento que la muerte de Jesús era algo mucho más grande que una simple condena judicial. En la agonía de la cruz, Jesús reveló el amor divino más profundo, un amor que no se limita por el sufrimiento, sino que lo trasciende para traer esperanza y redención. La muerte de Jesús dejó a sus seguidores sumidos en un dolor profundo e imprevisto. Las mujeres que lo habían seguido, que lo habían visto predicar y sanar, ahora lo observaban desde lejos, impotentes ante su sacrificio. María, su madre, devastada por la pérdida de su hijo, fue testigo de la más profunda de las agonías. Ver a su hijo no solo morir físicamente, sino también ser el objeto del desprecio y la burla de aquellos que no comprendían su misión. En medio de ese sufrimiento, Jesús dirigió una de sus últimas palabras a su madre y a Juan, el discípulo amado, pidiéndoles que se cuidaran mutuamente, una muestra de su amor y preocupación aún en sus momentos finales. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz. José de Arimatea, un hombre rico que secretamente había sido un seguidor de Jesús, solicitó el cuerpo al gobernador Pilato. Con el permiso del mismo, lo sepultó en una tumba nueva, tallada en la roca. Este fue un acto de respeto, pero también un cumplimiento profético, pues había dicho que el Mesías sería enterrado con los ricos. Y así, el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro, sellado con una gran piedra, mientras los discípulos, sin entender completamente lo que había sucedido, se dispersaban, sumidos en la tristeza y la incertidumbre. Nadie sabía aún que esa tumba no sería el final, sino el lugar de un milagro que cambiaría la historia para siempre. Al caer la noche, el silencio en Jerusalén fue abrumador. Los discípulos, temerosos de lo que podía sucederles ahora que su maestro había muerto, se refugiaron en un lugar oculto, mientras los romanos y los líderes religiosos aseguraban que el cuerpo de Jesús fuera vigilado. Temían que sus seguidores,
en su desesperación, intentaran robarlo y hacer creer que él había resucitado. Así que sellaron la tumba con una guardia y pusieron una piedra gigantesca para garantizar que nadie pudiera acceder a ella. Pero lo que no sabían era que, mientras ellos vigilaban la muerte de Jesús, algo mucho más grande estaba a punto de suceder. En la madrugada del tercer día, las primeras luces del día comenzaron a romper la oscuridad de la ciudad. Las mujeres que habían seguido a Jesús decidieron ir al sepulcro para ungir su cuerpo con especias, como era la costumbre judía. Cuando llegaron, el suelo tembló y el ángel del Señor descendió del cielo, haciendo rodar la piedra de la entrada de la tumba. El ángel se sentó sobre ella, su rostro brillando como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Al ver a las mujeres, les dijo: «No tengan miedo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo». El mensaje fue claro y rotundo. Jesús, el que había muerto, ahora vivía. La resurrección de Jesús no solo confirmó su identidad como el Mesías, sino que también cumplió la promesa que había hecho a sus seguidores: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». La victoria sobre la muerte, sobre el pecado, había comenzado. Las mujeres, aún con miedo y asombro, corrieron a contarles a los discípulos lo que habían visto, aunque no podían comprender completamente la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Jesús ya no estaba muerto, y con su resurrección, todo el panorama de la humanidad había cambiado. Mientras tanto, los guardias que habían sido puestos para vigilar la tumba, al ver que la piedra había sido movida y que el cuerpo de Jesús ya no estaba, huyeron aterrados, contando a sus superiores lo que había sucedido. Los líderes religiosos, al escuchar la noticia, decidieron sobornar a los soldados, diciendo que alguien había robado el cuerpo de Jesús, y que ellos debían difundir esa mentira para evitar que la noticia de la resurrección se difundiera. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la verdad comenzó a extenderse. Jesús había vencido la muerte, y con su resurrección, la esperanza se había levantado. Las noticias de la resurrección de Jesús se extendieron rápidamente entre los discípulos, pero aún así, la incredulidad se mantenía firme en los corazones de muchos. La noticia era tan extraordinaria que parecía imposible de creer. Los discípulos se reunieron en secreto, con miedo de ser descubiertos y perseguidos, no solo por los romanos, sino también por los líderes religiosos que querían erradicar cualquier rastro de la influencia de Jesús. Sin embargo, mientras se encontraban reunidos, el mismo Jesús resucitado se les apareció. A pesar de que los discípulos estaban aterrados, Él les habló con paz: «La paz esté con ustedes». Jesús les mostró las heridas en sus manos y en su costado, para que supieran que era realmente Él, el mismo que había sido crucificado y enterrado. Los discípulos, al ver al Maestro vivo, estallaron en asombro y alegría. Pero había aún uno entre ellos que no estaba presente: Tomás, conocido como el incrédulo. Cuando los otros discípulos le contaron que habían visto al Señor, Tomás, en su escepticismo, respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, no lo creeré». Una semana después, cuando los discípulos estaban nuevamente reunidos, Jesús apareció de nuevo, esta vez para responder a la duda de Tomás. Mirando a Tomás, Jesús le dijo: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métele en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Al tocar las heridas de Jesús, Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Jesús, sonriendo, le respondió: «Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este momento se convirtió en un testimonio de la fe, no solo para Tomás, sino para todos los creyentes que seguirían en los siglos venideros. La resurrección de Jesús no solo desmentía la muerte, sino que ofrecía una nueva vida para todos los que creyeran en Él. Después de su resurrección, Jesús pasó tiempo con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios y fortaleciendo su fe. Durante 40 días, les explicó las Escrituras que hablaban de Él y de lo que su sacrificio significaba para la humanidad. No solo los discípulos, sino también otros seguidores y testigos de su resurrección comenzaron a ver la profundidad de lo que estaba ocurriendo. La transformación de aquellos hombres,
que habían estado aterrados y desbordados por el miedo tras la crucifixión, comenzó a ser visible en sus corazones y acciones. Ya no eran hombres quebrantados, sino hombres llenos de una nueva esperanza, dispuestos a dar sus vidas por el mensaje que Jesús les había dado. En una de las últimas apariciones de Jesús, se encontraba con sus discípulos en el monte de Galilea. Como les había dicho, cuando llegaron, Jesús les dio una misión que transformaría no solo sus vidas, sino las de millones de personas alrededor del mundo. Les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esta gran comisión fue el punto de partida de la expansión del cristianismo. Jesús les dio la responsabilidad de compartir su mensaje con el mundo entero, y lo hizo sabiendo que los discípulos, fortalecidos por el Espíritu Santo, serían los encargados de llevar ese mensaje a todos los rincones de la tierra. No importaba el costo, porque la verdad que habían vivido en la muerte y resurrección de Jesús era más grande que cualquier sacrificio personal. La promesa de su presencia constante les dio el coraje y la determinación para llevar su palabra, incluso cuando enfrentaron persecuciones, encarcelamientos y finalmente, martirio. Antes de despedirse de ellos, Jesús ascendió al cielo, dejando atrás una misión sin igual. Ante los ojos atónitos de los discípulos, Él se elevó hacia lo alto hasta que una nube lo cubrió. Los discípulos, aún mirando al cielo, fueron confrontados por dos ángeles que les dijeron: «¿Por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes será igual como lo han visto ir al cielo». Aunque Jesús había ascendido, su misión había comenzado realmente. El Espíritu Santo, prometido por Él, descendería pronto sobre los discípulos, dándoles el poder para cumplir su misión en el mundo. La ascensión de Jesús al cielo no significó el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo. Los discípulos, ahora fortalecidos por la resurrección y la promesa del Espíritu Santo, regresaron a Jerusalén para esperar la venida del Consolador. En los días que siguieron, se reunieron en oración y expectación. No sabían exactamente cómo se manifestaría el Espíritu, pero sabían que, sin Él, no podrían cumplir la misión que Jesús les había dejado. En el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego. Fue un momento trascendental. Los discípulos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Este milagro atrajo a una multitud de judíos de diferentes naciones, quienes se sorprendieron al escuchar su propio idioma siendo hablado por los galileos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó con valentía, explicando que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de la profecía de Joel, quien había hablado de un tiempo cuando el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Pedro proclamó que Jesús, el mismo que había sido crucificado, había resucitado y ahora vivía. «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados», les dijo. En ese día, miles de personas creyeron en el mensaje de Jesús y fueron bautizados. Este fue el inicio de la iglesia primitiva, que rápidamente comenzó a expandirse por todo el Imperio Romano. Los discípulos y seguidores de Jesús, ahora transformados por el Espíritu, comenzaron a predicar con valentía y a realizar milagros. La vida de los primeros cristianos estaba marcada por la comunión, la oración y el compartir todo lo que tenían. La resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo hicieron posible lo que parecía imposible. El mundo estaba siendo transformado, y la verdad oculta de la Semana Santa, que comenzó con un sacrificio en la cruz, ahora brillaba con la luz de la resurrección. A medida que la iglesia primitiva crecía, también lo hacía la oposición. Los líderes religiosos, que veían el mensaje de los discípulos como una amenaza a su poder y control, comenzaron a perseguir a los nuevos creyentes con feroz determinación. Los apóstoles fueron arrestados, azotados y encarcelados, pero su fe inquebrantable y su convicción en la resurrección de Jesús los fortalecieron aún más. A pesar de las amenazas y la violencia,
Los discípulos no dejaron de predicar, convencidos de que el mensaje de Jesús debía ser escuchado en todo el mundo. Fue en medio de esta persecución que uno de los personajes más fascinantes de la historia cristiana, Saulo de Tarso, apareció. Saulo era un fariseo devoto, un perseguidor implacable de los cristianos, que veía el movimiento como una herejía. Sin embargo, el destino de Saulo estaba a punto de cambiar de una manera asombrosa. Mientras viajaba hacia Damasco para arrestar a más cristianos, una luz deslumbrante lo cegó en el camino. Desde esa luz, una voz lo llamó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo, atónito, preguntó: «¿Quién eres, Señor?» La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento, Saulo fue cegado físicamente, pero también experimentó una transformación espiritual radical. 3 días después, Saulo fue sanado por un discípulo llamado Ananías, quien le impuso las manos. Al recuperar la vista, Saulo fue bautizado y se convirtió en Pablo, uno de los defensores más fervientes del cristianismo. La misma pasión que antes usaba para perseguir a los cristianos, ahora la usaba para predicar el mensaje de Jesús. Su conversión, uno de los eventos más dramáticos en la historia del cristianismo, simboliza la increíble capacidad de transformación que la resurrección de Jesús ofrece a los seres humanos. Si un hombre que había sido un perseguidor violento podía ser transformado por el poder de la cruz y la resurrección, entonces la esperanza era realmente para todos. Pablo, ahora lleno del Espíritu Santo, comenzó a viajar por todo el mundo romano, predicando el Evangelio en ciudades como Antioquía, Efeso, Corinto y Roma. Sus cartas, que más tarde serían recogidas en el Nuevo Testamento, llegaron a millones de personas, instruyendo a los nuevos cristianos sobre la fe, el amor, la esperanza y la unidad que Jesús había enseñado. A través de su ministerio, Pablo estableció iglesias y fortaleció a los creyentes, enseñándoles que la resurrección no era solo un evento histórico, sino una realidad que debía cambiar la vida de cada persona que lo aceptara. El impacto de la resurrección de Jesús no se limitó a los primeros discípulos ni a las primeras comunidades cristianas. Con el tiempo, el mensaje del Evangelio comenzó a extenderse más allá de las fronteras del Imperio Romano, atravesando continentes, cruzando océanos y alcanzando culturas de todo el mundo. En los siglos posteriores, a pesar de las persecuciones, las divisiones internas y las luchas por la interpretación del mensaje de Jesús, la verdad de su resurrección permaneció inquebrantable en los corazones de los cristianos. Era la piedra angular de la fe, el fundamento sobre el cual todo el edificio de la Iglesia se erigía. La resurrección de Jesús se convirtió en el símbolo del triunfo sobre la muerte, la esperanza de una vida nueva, y la promesa de que, al final de los tiempos, todos aquellos que creyeran en él experimentarían la misma victoria sobre la muerte que él había vivido. Este mensaje fue transmitido de generación en generación, a través de sermones, escrituras y la predicación incansable de misioneros que, como Pablo, dieron sus vidas para compartir la buena noticia. En todos los rincones del mundo, el mensaje de Jesús no solo cambió vidas, sino que también transformó culturas, sistemas de pensamiento y sociedades enteras. A lo largo de los siglos, la Semana Santa continuó siendo un recordatorio del sacrificio y la victoria de Jesús. Las iglesias celebran su muerte y resurrección cada año, no solo como un evento histórico, sino como una realidad espiritual que continúa cambiando vidas en la actualidad. La pasión, muerte y resurrección de Jesús no son solo hechos pasados, sino realidades vivas que siguen teniendo un impacto profundo en todos aquellos que abrazan la fe cristiana. Cada Semana Santa es una oportunidad para recordar que, a pesar de las sombras de la vida, siempre hay luz en la resurrección, siempre hay esperanza en el sacrificio, y siempre hay vida en el Cristo resucitado. En la actualidad, la verdad oculta de la Semana Santa sigue siendo un tema de reflexión profunda para los creyentes y también para aquellos que no comparten la fe cristiana. Muchos se preguntan cómo un evento de hace más de 2000 años sigue teniendo un impacto tan grande en el mundo moderno. ¿Por qué la historia de un hombre crucificado, que murió en un madero en un rincón del Imperio Romano, sigue siendo el centro de tantas vidas? La respuesta está en la transformación que Jesús, a través de su sacrificio, ofrece a la humanidad.
La resurrección no solo representa el regreso a la vida de un hombre, sino la promesa de que todos los que se identifican con él a través de la fe, también compartirán en esa victoria. La Semana Santa, en su profundidad, nos recuerda que la vida humana está marcada por momentos de sufrimiento y de sacrificio, pero también por momentos de gloriosa victoria. Jesús nos mostró que no hay cruz, no hay dolor, que no se pueda superar con la fe en Él. Su resurrección nos asegura que la muerte no tiene la última palabra. La vida, en Él, es lo que prevalece. Por esta razón, la Semana Santa sigue siendo un pilar de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, a ver que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz de resurrección que nos espera. En ese sentido, la verdad oculta de la Semana Santa no es solo un evento histórico, sino una verdad viva, que sigue transformando corazones y ofreciendo a todos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Así, mientras el mundo sigue su curso, la historia de la Semana Santa continúa siendo un testimonio de la increíble capacidad de Dios para transformar lo más oscuro en lo más luminoso, lo más doloroso en lo más redentor y lo más final en lo más eterno. La resurrección de Jesús es la promesa de que, sin importar cuán profunda sea la oscuridad, siempre habrá una luz que brilla, una esperanza que nunca se apaga. El poder transformador de la resurrección de Jesús ha trascendido no solo en la vida espiritual de millones, sino también en las grandes decisiones humanas a lo largo de la historia. Líderes, filósofos, escritores y pensadores de todas las épocas se han visto tocados por el sacrificio y la victoria de Jesús sobre la muerte. Desde los primeros mártires cristianos hasta los movimientos sociales actuales inspirados en el mensaje de amor, paz y justicia, la verdad oculta de la Semana Santa sigue siendo un faro que guía a aquellos que buscan un propósito más grande que ellos mismos. La figura de Jesús resucitado, como un ser capaz de transformar el sufrimiento en algo glorioso, ha sido fuente de consuelo en tiempos de angustia y desesperación. En muchas culturas, la Semana Santa no solo se celebra como una conmemoración de un evento antiguo, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el sufrimiento personal y colectivo. Los que atraviesan tribulaciones, ya sea a través de enfermedades, pérdidas, conflictos o crisis existenciales, encuentran en la cruz y en la resurrección de Jesús un reflejo de sus propias luchas y la promesa de que, aunque el dolor es inevitable, la victoria final es segura para los que creen. A lo largo de la historia, incluso en los momentos de mayor oscuridad, en las guerras, las persecuciones y las injusticias sociales, la resurrección ha servido como recordatorio de que la muerte y la derrota no son el fin de la historia. De hecho, son solo el preludio de una nueva creación. El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día dejaron claro que el amor de Dios por la humanidad es más grande que cualquier mal que el ser humano pueda experimentar. Su resurrección fue un desafío a la muerte misma, una proclamación de que el verdadero poder no reside en el dominio o en la fuerza, sino en el sacrificio, la humildad y la fidelidad. Este mensaje se sigue difundiendo en todos los rincones del mundo. La Iglesia, aunque dividida en muchas denominaciones, sigue siendo un testigo de esta verdad, y su misión es la misma que la de los primeros discípulos: llevar la esperanza de la resurrección a todos los pueblos, sin importar su origen, condición o circunstancias. Cada vez que un cristiano celebra la Semana Santa, no solo recuerda un hecho histórico, sino que se sumerge en la experiencia de un amor tan profundo que fue capaz de atravesar la muerte y salir victorioso. La Semana Santa, sin embargo, no es solo una festividad para la reflexión personal. Es un tiempo para la acción colectiva. Es un momento en que los cristianos se unen para recordar que la resurrección de Jesús trae consigo una llamada a vivir de manera diferente. La fe cristiana no está solo en la creencia intelectual de que Jesús resucitó, sino en vivir esa resurrección a través de nuestras acciones diarias. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, mostró a sus seguidores cómo vivir con propósito, amor y compasión. Su sacrificio en la cruz fue el modelo supremo de servicio a los demás, y la resurrección es la promesa de que, al seguir su ejemplo, podemos traer esperanza y cambio al mundo. A medida que la Iglesia cristiana se expande por el mundo, el mensaje de la Semana Santa se convierte en un poderoso recordatorio de que el reino de Dios no es algo que se limita al cielo, sino que debe reflejarse en la tierra.
En cada rincón del mundo donde el sufrimiento se experimenta, ya sea en un hospital de guerra, en un campo de refugiados o en los barrios más empobrecidos, la verdad de la resurrección nos invita a actuar. El amor de Jesús no es solo para ser meditado, sino para ser vivido. Cada acto de bondad, cada gesto de perdón y cada palabra de esperanza es un eco de la victoria de Cristo sobre la muerte. Además, la resurrección nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan parecer desesperadas, nunca estamos realmente solos. Jesús prometió que estaría con sus seguidores todos los días, hasta el fin del mundo. Esta presencia divina no es solo una consolación en tiempos de dificultad, sino una fuerza activa que transforma la vida de los creyentes. Ya no estamos llamados a enfrentar la vida con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de la resurrección de Jesús, que nos fortalece y nos guía. En este sentido, la Semana Santa no es solo una celebración del pasado, sino una preparación para vivir el futuro, sabiendo que la victoria de Jesús es nuestra victoria. En todo el mundo, los cristianos celebran la Semana Santa con procesiones, misas y otras actividades litúrgicas que nos conectan con la historia y la tradición de nuestra fe. Sin embargo, la verdadera esencia de esta celebración no está en los rituales, sino en la vivencia diaria del mensaje que Jesús dejó. Al recordar su sacrificio, al experimentar su resurrección, los cristianos son llamados a transformar sus corazones, sus comunidades y el mundo entero. La verdad oculta de la Semana Santa es que no se trata solo de un hombre que vivió y murió hace más de 2000 años, sino de un ser divino que sigue vivo, que sigue presente y que sigue cambiando vidas hoy y siempre. La luz de la resurrección, como un fuego que nunca se apaga, sigue iluminando el camino de millones. Sin embargo, esta luz no está destinada solo para ser observada, debe ser compartida. En cada rincón del mundo, la resurrección de Jesús sigue siendo un llamado a la transformación radical, un llamado a mirar más allá de nuestras diferencias y unirnos en un propósito común: vivir la verdad del Evangelio. La Semana Santa, entonces, no es solo un momento de reflexión, sino un momento de acción, de renovar nuestro compromiso con la misión de Jesús. A lo largo de la historia, cada generación de cristianos ha encontrado en la resurrección un motivo para seguir adelante, incluso en tiempos de persecución, guerra y sufrimiento. En los momentos de mayor oscuridad, como los que vivieron los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, el mensaje de la resurrección fue el faro que guió a los fieles a mantenerse firmes en su fe. La resurrección, al fin y al cabo, representa la promesa de que todo lo que es injusto y todo lo que está roto será restaurado. Es la garantía de que no importa cuán grande sea el sufrimiento, el final de la historia será una victoria de vida, esperanza y amor. En el contexto moderno, la resurrección sigue teniendo un impacto profundo. Los desafíos globales, como el cambio climático, las crisis económicas y las tensiones sociales, pueden parecer insuperables. Sin embargo, la resurrección nos llama a enfrentarlos no con desesperación, sino con una confianza renovada. Si la muerte no pudo vencer a Jesús, entonces nada en este mundo puede derrotar la esperanza que Él trae. La resurrección no solo cambia la vida del individuo, sino que transforma el tejido mismo de la sociedad. Nos llama a ser agentes de justicia, de paz y de reconciliación. Nos invita a sanar las heridas del mundo con el mismo amor que Jesús derramó en la cruz. A lo largo de la historia, los cristianos han visto la Semana Santa como un tiempo para reafirmar sus compromisos con el mensaje de Jesús, un mensaje que va mucho más allá de las celebraciones litúrgicas. Las reflexiones sobre la crucifixión y la resurrección son una invitación a vivir de manera radicalmente diferente, a abrazar la vida de sacrificio y servicio que Jesús nos mostró. En cada oración, en cada acción de caridad y en cada momento de perdón, la resurrección cobra vida. La verdad oculta de la Semana Santa se revela no solo en lo que Jesús hizo, sino en lo que nosotros estamos llamados a hacer en su nombre. El impacto de la resurrección se extiende también a nuestras relaciones personales. Jesús, al resucitar, restauró lo que estaba roto, la relación entre Dios y la humanidad y la relación entre los hombres. Al seguir a Jesús, somos llamados a restaurar las relaciones rotas que existen entre nosotros, a sanar las divisiones que separan a las personas, ya sea por diferencias religiosas, raciales o sociales.
La resurrección no solo invita a la reconciliación con Dios, sino a la reconciliación con nuestros semejantes. Solo cuando vivimos esa reconciliación en nuestras propias vidas, podemos ser testigos verdaderos de la resurrección. Y aunque la resurrección es un hecho que ocurrió en el pasado, su poder sigue vivo y activo en el presente. Cada vez que alguien elige perdonar en lugar de vengarse, cada vez que alguien da un paso hacia la paz en medio del conflicto, cada vez que alguien comparte con generosidad lo que tiene con los más necesitados, está viviendo la resurrección. Jesús no solo vino a enseñarnos cómo vivir, sino también cómo morir, no como una víctima, sino como un vencedor, sabiendo que, a través de su sacrificio, la muerte perdería su aguijón y la vida prevalecería para siempre. Es por eso que la Semana Santa sigue siendo una de las celebraciones más importantes y trascendentales para los cristianos. En cada paso de la pasión de Cristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta la resurrección, podemos ver el reflejo de nuestra propia vida. Todos enfrentamos momentos de sufrimiento, traición y dolor. Pero también todos tenemos la capacidad de vivir la victoria que Jesús nos ofrece. La resurrección de Jesús no es solo un acontecimiento del pasado, sino una fuerza transformadora que nos acompaña en cada desafío que enfrentamos. La verdad oculta detrás de la Semana Santa es que, a través del sacrificio de Jesús, Dios ha abierto un camino hacia una nueva vida, una vida en la que la muerte ya no tiene poder, una vida en la que el amor, la justicia y la paz prevalecen. Como cristianos, estamos llamados a vivir esa nueva vida ahora, a ser testigos vivos de la resurrección. Y cuando lo hacemos, no solo estamos siguiendo los pasos de los primeros discípulos, sino que estamos participando en el continuo trabajo de redención y restauración que Jesús comenzó. La resurrección de Jesús es el corazón de nuestra fe, el fundamento sobre el cual todo se edifica. Es la garantía de que, sin importar lo que ocurra en nuestras vidas, la victoria ya está asegurada. La cruz y la resurrección nos muestran que, aunque el camino sea difícil, el amor de Dios nunca nos abandona, y que siempre hay una luz al final del túnel. Cada vez que celebramos la Semana Santa, nos recordamos de esta verdad eterna, que Jesús ha vencido, y con Él, todos nosotros somos más que vencedores. Como cristianos, nuestra misión no termina con la celebración de la Semana Santa, sino que comienza allí. Jesús nos ha dejado un legado que va más allá de los días festivos, un llamado a vivir en su poder resucitado cada día. En la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones personales y en la lucha por la justicia, estamos llamados a ser testigos de la verdad de la resurrección. Jesús no solo resucitó para darnos vida eterna, sino para mostrarnos cómo vivir plenamente aquí y ahora, con propósito, con amor y con fe. Este llamado a vivir la resurrección en nuestra vida diaria es lo que ha sostenido a millones de cristianos a lo largo de los siglos. En tiempos de persecución, en momentos de dolor personal y en épocas de incertidumbre mundial, los cristianos han encontrado en la resurrección de Jesús un refugio, un recordatorio de que la esperanza nunca está perdida. Jesús ha vencido, y esa victoria es nuestra también. La resurrección es un regalo que no solo cambia el destino eterno, sino que transforma todo lo que tocamos en nuestra vida cotidiana. Mientras seguimos adelante en la vida, a menudo enfrentamos momentos en los que la oscuridad parece abrumadora. La Semana Santa, con su enfoque en el sacrificio y la victoria de Jesús, nos recuerda que no estamos solos. El poder de la resurrección está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y dándonos el valor para seguir adelante. Es en esos momentos de dificultad que el mensaje de la Semana Santa se vuelve aún más poderoso. La resurrección no solo ha vencido la muerte, sino que también nos da la fuerza para superar todo lo que la vida nos presente. La historia de la Semana Santa, desde la crucifixión hasta la resurrección, sigue siendo la narrativa más poderosa jamás contada, una historia de sacrificio, amor y esperanza. Cada uno de nosotros está llamado a ser parte de esa historia, a vivir la resurrección de Jesús cada día y a compartir con el mundo la verdad de su victoria. Porque, al final, la Semana Santa no es solo una temporada litúrgica, sino un recordatorio constante de que el poder de la resurrección está en nosotros. No importa lo que el mundo nos diga, no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, siempre hay una luz que brilla, siempre hay una esperanza que no se apaga. Así,
Al terminar este viaje a través de la Semana Santa, no terminamos simplemente con un recuerdo histórico, sino con un llamado a vivir la resurrección en nuestras vidas. Es una invitación para seguir adelante, con fe, amor y esperanza, sabiendo que, al final, la vida siempre triunfa sobre la muerte. Y con cada acto de amor, de sacrificio y de servicio, continuamos la misión que Jesús comenzó. Un mundo transformado por el poder de la resurrección, una verdad que cambiará el mundo para siempre. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando las sombras del miedo, el dolor y la incertidumbre nos rodean, la resurrección de Jesús brilla como un faro inquebrantable de esperanza. Cada uno de nosotros enfrenta sus propios Gólgotas, esas cruces personales que parecen inquebrantables, esos momentos de lucha en los que la vida parece no tener sentido. Pero, al mirar hacia la cruz, no solo vemos un sacrificio. Vemos el principio de una nueva historia, una historia que no termina en la muerte, sino en la vida eterna. La cruz, que inicialmente parecía el símbolo de la derrota, se ha convertido en el emblema de la victoria. Porque, como Jesús, nosotros también podemos resurgir. Este es el poder de la resurrección. No solo transformó los discípulos de pescadores temerosos a misioneros valientes, sino que transforma a todos los que creen. Cada día es una oportunidad para resucitar, para dejar atrás las cadenas del pasado y abrazar el futuro lleno de promesas. En la resurrección de Jesús, descubrimos que no importa cuán quebrantados estemos, siempre hay una oportunidad para ser renovados, restaurados y hechos nuevos. El sacrificio de Jesús en la cruz no es solo un evento histórico, es una fuerza viviente que penetra cada rincón de nuestra existencia. Hoy, mientras celebramos la Semana Santa, recordamos que su sacrificio no fue solo para el pasado, sino para nosotros, para nuestra humanidad. Él murió y resucitó para dar a todos la oportunidad de experimentar la verdadera libertad, la libertad que viene solo a través del amor, el perdón y la fe en su victoria. No importa lo que hayamos vivido, no importa cuán lejos nos sintamos de Él, su resurrección nos llama a todos a levantarnos, a creer que no hay fracaso que no pueda ser redimido, ni dolor que no pueda ser sanado. Hoy es el día en que, como discípulos de Cristo, nos unimos en la esperanza de su resurrección. Hoy, nos comprometemos a vivir no solo recordando su sacrificio, sino encarnando ese sacrificio en cada acción, en cada palabra, en cada día de nuestras vidas. Porque el sacrificio de Jesús no terminó en la cruz ni en el sepulcro. Su resurrección nos da el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y en ese poder, todo es posible. La vida siempre triunfa sobre la muerte. La luz siempre vence a las tinieblas. Que esta verdad viva, esta esperanza eterna, sea lo que nos impulse cada día. Porque Él ha resucitado, y con Él, nosotros también resucitamos. Aleluya, únete a nosotros en este camino de esperanza. Si esta historia de sacrificio, resurrección y transformación ha tocado tu corazón, te invitamos a ser parte de esta comunidad de fe y esperanza. Suscríbete ahora para recibir más contenido inspirador, reflexiones profundas y enseñanzas que cambiarán tu vida. No dejes pasar la oportunidad de vivir la resurrección todos los días. Dale like a este mensaje si crees en el poder de la resurrección y en la luz que siempre prevalece sobre las tinieblas. Tu apoyo es la energía que nos impulsa a seguir compartiendo estos momentos de fe. Y no olvides comentar abajo. Queremos saber qué significa la resurrección para ti. Comparte tu historia, tus pensamientos o simplemente déjanos saber cómo este mensaje te ha tocado. Estamos aquí para compartir juntos este viaje hacia la esperanza. Haz clic, únete y resucita con nosotros.